Buenos días a todos y bienvenidos a esta conferencia de clausura de la segunda sesión del Congreso de Economía Austríaca. Nos queda la sesión de la tarde, que será el plato fuerte de todo el Congreso, porque tendremos la mesa redonda con Robert Hicks, entrevistado por el presidente del Instituto, Gabriel Calzada, y tendremos también una conferencia de una de las personas más queridas en el Instituto, que todavía no ha participado nunca en el Congreso de Economía Austríaca, que es Miguel Ángel Bastos, con lo cual os recomiendo encarecidamente que asistáis a la sesión de la tarde. De momento, pues, ¿qué vamos a hacer? Mi propósito con esta charla, que se titula ¿Por qué el patrón oro más allá de la estabilidad de precios?, es cuestionar o ampliar la visión de por qué el patrón oro suele ser defendido por los liberales, o por qué el oro como dinero es una buena receta. Ya sabéis que en general se suele tener la impresión de que los liberales defendemos el patrón oro porque no queremos que haya inflación, y que la manera de que no haya inflación es imponiendo una divisa que sea dura, que sea muy rígida, que sea un corsé para limitar la capacidad que tienen los gobiernos para incrementar la masa monetaria. Y aunque la tesis tiene algo de razonabilidad, no lo es ni mucho menos todo, ni es ni siquiera lo más importante. Os voy a mostrar antes de empezar tres gráficas para que veáis a qué me estoy refiriendo. La primera es el poder adquisitivo de una unidad monetaria de dólares o de libra. Tenéis un primer periodo, que es el periodo de patrón oro clásico, y un segundo periodo, que es el periodo donde al menos el patrón oro no está siempre presente. Es verdad que hay ciertos episodios de estabilización monetaria ligado al oro, por ejemplo la década de los 20, por ejemplo en parte Bretton Woods, pero en general ya el patrón oro clásico ha sido abandonado. Y claramente veis que la estabilidad del poder adquisitivo de una unidad monetaria de dólares o de libras es, valga la redundancia, mucho más estable en el primer periodo, hasta 1914, que en el segundo. De hecho, en el primer periodo hay una fase, hay una etapa en la que también parece que se parezca mucho al comportamiento del papel moneda, que es esos años, la línea azul, durante los años 61, 65 aproximadamente, y es que fue un periodo de papel moneda, porque fue la guerra de secesión estadounidense donde se abandonó el patrón oro. Por tanto, en general, cuando hay patrón oro, el poder adquisitivo de la moneda es verdad que es más o menos, es razonablemente estable. Al menos mucho más que con el papel moneda, que como veis, esa frase que se atribuye a Voltaire de que el papel moneda eventualmente regresa a su valor intrínseco, que es cero. No es cero el valor intrínseco, pero como podéis observar se aproxima bastante. Pero hay otras dos gráficas que me interesa mostrar porque no se suelen considerar tanto o no se suelen mencionar tanto, y a mi juicio son mucho más importantes. La primera es la estabilidad de los tipos de interés a largo plazo. Fijaos cómo los tipos de interés a largo plazo, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, durante el periodo de patrón oro clásico, son mucho más estables. Y de hecho, de nuevo, el periodo de inestabilidad marcado en Estados Unidos se corresponde con la guerra de secesión, pero en Inglaterra, que fue el país, el centro del mundo del patrón oro clásico, veis que prácticamente es una línea recta. Ahí es verdad que hay cierta fluctuación, es normal que la pueda haber, porque si varía la preferencia temporal, la versión al riesgo de los agentes, pues el tipo de interés a largo plazo puede variar, pero en general son cambios muy lentos y con muy pocas oscilaciones a corto plazo. ¿Bien? Son cambios de largo plazo, de grandes tendencias a largo plazo. En cambio, cuando se abandona el patrón oro clásico, fijaos que los tipos de interés a largo plazo entran en un periodo de inestabilidad permanente. Vamos a tipos de interés a largo plazo más bajos que en cualquier otro periodo histórico, ahora mismo los tenemos, por ejemplo, pero también a los más altos de cualquier otro periodo histórico, como años 70 y 80. Por tanto, la inestabilidad de los tipos de interés a largo plazo es una constante, y explicaremos por qué. ¿Son reales o nominales? Nominales. Y segundo, tenemos el caso de los tipos de cambio. Los tipos de cambio, el caso todavía es más exagerado que en el caso de los tipos de interés a largo plazo. Los tipos de cambio entre el dólar y la libra, salvo por el periodo de la guerra de secesión estadounidense, son una línea recta. Son absolutamente constantes y de hecho hay alguna variación al inicio, pero es prácticamente imperceptible. En cambio,
a partir, sobre todo, de los años 70, 80, veis que la inestabilidad, sin ser muy exagerada, pero también es una inestabilidad permanente. Bien, entonces, al final lo que estamos viendo es que el patrón oro sirve para regular tres tipos de cosas: precios, tipos de interés y tipos de cambio. Al final todos son precios, porque el tipo de cambio es el precio de una divisa con respecto a otra, y el tipo de interés es el precio, pues, si lo queréis, del tiempo, del riesgo y de la liquidez. Pero se suele pensar solo en el precio de los bienes de consumo, como lo más importante que regula el patrón oro, ¿no? Y de hecho, la visión más extendida de por qué el patrón oro es útil, es valioso, es recomendable, es lo que podríamos llamar, lo que por ejemplo el profesor Antal-Fekete ha llamado la teoría negativa sobre el patrón oro. Es decir, el patrón oro es necesario por lo que impide hacer, por lo que restringe hacer. El patrón oro es una camisa de fuerza porque, entre otras cosas, impide o limita el crecimiento de la oferta monetaria. Y al limitar la oferta monetaria, garantiza la estabilidad de precios o una ligera deflación. Ayer tuvimos, de hecho, este debate con Bitcoin. Bitcoin, algunos decían, es buena porque está limitada a 21 millones de unidades, y eso garantiza que no vaya a haber inflación y que incluso se pueda programar una cierta deflación. También, al limitar la oferta monetaria, se impide la sobreexpansión del crédito bancario. Si tú no puedes crear dinero de la nada para prestarlo, pues estás limitando que se extienda ese crédito artificialmente abaratado. Y luego también maniata a los políticos para depreciar la moneda en cuanto tengan problemas. El patrón oro, al ser un patrón de tipos de cambio fijo, bloquea la existencia de depreciaciones como herramienta de política monetaria. Lo que pasa es que esta visión del patrón oro, que no digo que sea del todo incorrecta, es decir, como luego veremos, más bien son las consecuencias de lo que habilita hacer el patrón oro, y tiene estas consecuencias también válidas, que es poner límites, poner corsés al poder político, pero las causas primigenias que permiten que existen esos corsés no son tanto estas. Porque de hecho, si el objetivo fuera simplemente este, si el propósito fuera simplemente este, tendría más sentido que el patrón oro, por ejemplo, la política que recomienda Milton Friedman, de crear pues un banco central que a través de una regla monetaria fija incremente la base monetaria, o incremente la oferta monetaria de la economía, por ejemplo, un 2 o un 2,5% al año. Sería mucho más barato y no tendríamos ni siquiera la contingencia de que de vez en cuando aparezcan minas de oro que no conocíamos y que de repente aumente la oferta monetaria a escala mundial. Bien, entonces, esta teoría negativa sobre el patrón oro, que es, yo creo, la dominante, es la que prevalece, es la que cuando uno defiende el patrón oro casi automáticamente te asignan como que estás defendiendo, es una visión muy ricardiana de David Ricardo del patrón oro. David Ricardo defendía el patrón oro justamente por esto. Decía, a mí me da igual el minero de oro que el banquero central, para mí son lo mismo, decía David Ricardo. Ahora bien, el minero de oro está limitado naturalmente, el patrón oro está limitado naturalmente, y por tanto sabemos que la oferta monetaria de oro no puede crecer mucho, y por tanto esa es la virtud esencial del patrón oro, que limita el aumento de la oferta monetaria, que, insisto, no digo que no sea una propiedad importante, pero no es la única ni la más importante de tener patrón oro, porque de hecho, como digo, la tendencia natural sería a abandonar este presupuesto ricardiano y adoptar la propuesta de Friedman. El propio Ricardo, al final de su vida, publicó un plan de estabilización monetaria y de gestión de la oferta monetaria, donde básicamente decía, el oro que esté como reserva en el Banco Central, pero en lingotes, y que no circule por la economía. Lo que tenemos que hacer es gestionar el precio del papel moneda indexado al precio del oro. Bien, cuando el papel moneda caiga de valor, pues compramos papel moneda vendiendo oro, y cuando suba de valor, pues emitimos papel moneda comprando oro. Bien, básicamente una especie de política de mercado abierto, que actualmente pues son predominantes. Ya la inició Ricardo sobre la base de que el oro era simplemente una especie de nivelador del nivel general de precios. Bien, voy a tratar de aportaros una teoría o una visión positiva del patrón oro,
en cada uno de los marcadores que hemos visto antes, en el nivel general de precios o el poder adquisitivo del oro, en los tipos de interés a largo plazo y en los tipos de cambio. A ver, el patrón oro no es que impida que la oferta monetaria aumente, es verdad que la constriñe, es verdad que la limita, pero más que limitar o más que impedir el aumento de la oferta monetaria, lo que hace es ajustar la oferta de oro a la demanda de oro con el objetivo, con el propósito de estabilizar los precios. Es decir, el propósito del patrón oro no es forzar la deflación, defender el patrón oro no es ver bien la deflación de precios, sino que defender el patrón oro es consustancial a ver bien un mecanismo estabilizador del nivel general de precios. ¿Por qué? Si la oferta de oro supera la oferta de oro, obviamente a un precio dado, es decir, ¿cuánto vale el oro en términos de poder adquisitivo? Pues X. Si a ese poder adquisitivo la demanda de oro supera la oferta, lo que sucederá es que el precio del oro aumentará. Es decir, que los precios del resto de bienes de la economía caerán, tendremos deflación. Si hay deflación en términos de oro, es decir, si el oro se revaloriza, producir oro se vuelve más rentable. ¿Por qué? Pues porque producir una unidad de oro, el ingreso de producir una unidad de oro es siempre el mismo, que es una unidad de oro. Es decir, una onza de oro siempre vale una onza de oro. Y el ingreso del minero de oro es el número de onzas de oro que está sacando. Por tanto, sus ingresos son siempre los mismos en función de la producción cuantitativa. Ahora, los costes del minero de oro sí que se reducen si hay deflación. Los salarios de los trabajadores, de los mineros, los pagas en oro. Por tanto, si caen los precios, los salarios, al minero de oro el spread de beneficios le aumenta. Sigue produciendo X unidades de onzas de oro al extraerlas, pero las onzas de oro que ha de redistribuir entre sus trabajadores o entre sus proveedores para que le dediquen esfuerzo y tiempo a producir oro son menores. Por tanto, hay un incremento de los márgenes de beneficio del minero de oro que redunda en una mayor producción de oro. Por tanto, si la demanda de oro aumenta, y la demanda de oro puede aumentar, porque la gente quiere tener más oro por miedo ante el futuro, porque la cantidad de transacciones que se han de hacer en la economía aumenta y la gente quiere mantener un saldo medio de tesorería más amplio, porque la gente, por lo que sea, pronostica deflación y especulativamente atesora oro con la perspectiva de aprovecharse de la deflación futura de precios. Por todos estos motivos, que básicamente esto Keynes más o menos si lo vio bien, son los tres motivos de demanda de dinero de Keynes: transacción, precaución y especulación, existen en el patrón oro, pero la consecuencia de ello simplemente es que se lleva a producir más oro y se estabiliza, por tanto, el nivel general de precios. Recordad que el dinero ideal, el dinero óptimo, el dinero perfecto, y esto es algo que dice incluso Ludwig von Mises, que lo siento, pero es un ricardiano de pe a pa, pero incluso Mises reconoce que el dinero ideal es aquel que mantiene un poder adquisitivo estable. ¿Bien? Por tanto, que el patrón oro tienda a estabilizar el nivel general de precios es una cualidad positiva del patrón oro, no es una cualidad negativa. Hay muchos, ya en la vertiente más rothbardiana, que dicen que producir oro es como generar inflación, porque el minero de oro lo que está haciendo es diluir el poder adquisitivo del resto de unidades monetarias de la economía. Y obviamente si las destruyéramos todas y se las diéramos a un señor, pues el señor sería muy rico y tendría un monopolio de la oferta de oro, que eso llevaría a la desmonetización del oro, pero eso es otro tema, pero él, mientras se siguiera monetizando el oro y tuviera ese monopolio, estaría contentísimo. Y por lo mismo también producir iPads pues es depreciar, es robarle el valor a los que producen otro tipo de tablets menos competitivas, etcétera, porque pierden valor de mercado. Pero bueno, da igual. Ahora, me interesa también ver qué sucede cuando la oferta de oro supera la demanda para un determinado nivel de precio. Y esta es una cualidad del oro que, por ejemplo, no tiene Bitcoin. Eso no significa que Bitcoin esté absolutamente invalidada, que sea absolutamente inútil, significa simplemente que esta es una propiedad que sí tiene el oro, que es interesante y que no está presente en Bitcoin, al menos tal como está diseñada hoy. Cuando la oferta de oro supera la demanda para un precio dado, el precio del oro cae, es decir, hay inflación de precios. Pero, como el oro tiene usos no monetarios, es decir, como el oro vale para otras cosas, que el oro valga menos equivale a decir que el uso no monetario del oro se ha abaratado y por tanto que se le puede dar un mayor uso no monetario al oro. De nuevo, este ajuste no es un ajuste sin fricciones, no es un ajuste que sea absolutamente automático, pero desde luego sí hay una tendencia a, si el oro por lo que sea fuera sobreabundante y los precios subieran,
habría una tendencia, es decir, si el oro se abarata, habría una tendencia a comprar oro para usos industriales, para usos de joyería, etc. Es decir, para sacarlo del circuito monetario, no con una política activamente deflacionista, sino que simplemente los agentes ajustarían sus planes porque le seguirían dando un valor muy alto al oro, pero este sería más barato que antes. La moneda fiat tiene dificultades para lograr estos dos objetivos estabilizadores, porque el problema básico es que no existe un índice de precios agregado que sea objetivo, es decir, que sea FETEN, que sea el único válido. El índice general de precios, no quiero decir que las estadísticas sean inútiles ni nada, esto ya hemos tenido la discusión antes, puede ser muy útil, pero contiene un componente de arbitrariedad clarísimo. ¿Por qué incluimos estos precios y no los otros? ¿Por qué en estos porcentajes? Etcétera. Entonces, el patrón oro, si os fijáis, lo que hace es los precios de la cesta de la compra de los trabajadores que trabajan en la mina se abaratan, pues según interacciones relativas de los distintos agentes. Y al abaratarse la cesta de la compra de los trabajadores de las minas, estos aceptan rebajas salariales porque su salario real se mantiene. Bien. Y al bajar el salario nominal de los trabajadores de la mina, aunque no se reduzca su salario real, el coste de producir oro sí se abarata. Bien. Por tanto, con patrón oro los precios que se abaratan es como la red que está envolviendo o que está rodeando los precios de referencia relevantes para decidir si producimos más oro o menos. En el caso de la moneda fiat, el problema es, primero, ¿qué precios incluimos? Porque si se incluyen unos u otros, puede haber deflación en unos casos, puede no haberla en otros, etc. Y luego, sobre todo, ¿por dónde insertamos la moneda fiat? Es decir, ¿a qué agentes les damos la primera moneda fiat una vez la hemos imprimido para que la puedan gastar generando ya las primeras ondas de inflación? En el caso del minero de oro la gasta él porque su rentabilidad como negocio ha aumentado y por tanto sus rentas como negocio, como empresa, aumentan. En el caso de la moneda fiat esto no está ni mucho menos tan claro. Pongo ahí que en cierta medida el problema es como el teorema de la imposibilidad de Arrow. El teorema de la imposibilidad de Arrow básicamente lo que está diciendo es no existe ninguna regla política, ninguna regla electoral objetiva que permita agregar en términos imparciales las preferencias electorales de la gente. O dicho de otra manera, hay múltiples reglas posibles de agregación de las preferencias electorales de la gente. Si cambiamos la regla, cambia la preferencia colectiva de unas elecciones, cambia el resultado electoral. Es decir, incluso aunque mantengamos constantes lo que quiere votar la gente, si cambiamos la regla de agregación, cambia el resultado final. Con lo cual, no existe una regla de agregación que sea objetiva, que sea imparcial, que sea universal, y todas caen en una cierta, ya digo, arbitrariedad. Pues lo mismo sucede con el índice de precios. Según cómo definamos el índice de precios, estaremos estabilizando unos precios y no otros, y por tanto estaremos influyendo los precios relativos tanto cuando lo medimos como cuando insertamos el dinero. Aún así, esto es un problema, pero tampoco es que sea un problema relativo, ¿no? Es decir, no estoy diciendo que la moneda fiat no se pueda gestionar medianamente bien de ninguna forma. Lo que digo es que el patrón oro es una gestión más natural, más espontánea del mercado, más descentralizada y más ajustada a los procesos microeconómicos. Vamos con la teoría positiva sobre el patrón oro en los tipos de interés. El patrón oro no solo impide que los bancos sobreexpandan el crédito, ahora veremos por qué lo impide o por qué lo limita o por qué lo contingenta apreciablemente, sino que sobre todo, y esto creo que es esencial, les proporciona una herramienta para regular adecuadamente su liquidez. Lo que voy a tratar de demostrar ahora es que efectivamente el patrón oro constriñe a los bancos a que se comporten de manera indisciplinada, pero también les habilita, y esto es lo importante, a que puedan gestionar adecuadamente su liquidez. O dicho de otra manera, aunque el banco fuera muy responsable fuera del patrón oro, no hay garantías de que no caiga sin saberlo en el error. En cierta medida intentaré mostrar que el patrón oro es como la contabilidad, o es lo que habilita la contabilidad del banco. Bien, y por tanto, sin patrón oro se pierde la brújula para saber si está obrando bien o está obrando mal. Vale, ¿por qué impide la sobreexpansión del crédito? Primero, aquellos bancos que se endeudan a corto plazo y presten a largo, que es la manera en la que se expande el crédito, verán reducir sus reservas en la Cámara de Compensación Interbancaria. ¿Esto qué significa? Imaginad que yo soy un banco y le presto una hipoteca a 40 años a un señor.
Bueno, pues de esa hipoteca, ese señor mes a mes me va a pagar una cantidad muy pequeña de dinero. En cambio, imaginad que yo soy otro banco que le presta a otro señor la misma cantidad de dinero, pero a corto plazo. Bueno, ese otro señor me tendrá que pagar a corto plazo toda la suma del dinero que le he devuelto, que le he prestado, perdón. En cambio, el hipotecado no. Con lo cual, en los saldos entre bancos, el dinero que se deben los bancos entre sí, según los pagos se hayan difuminado por la economía, el banco que haya sobreexpandido el crédito a largo plazo, que haya prestado mucho a largo plazo, tendrá saldos adversos de tesorería en la Cámara de Compensación Interbancaria. ¿Esto qué provoca? Que esos saldos, ¿en qué se pagan? Se pagan en oro. Por tanto, si el banco que presta a largo plazo no tiene reservas de oro suficientes para hacer frente a sus saldos adversos, a sus saldos negativos en la Cámara de Compensación Interbancaria, será forzado a caer en suspensión de pagos por la propia competencia, por sus acreedores bancarios, por los otros bancos a los que le debe dinero en la Cámara de Compensación Interbancaria. Y como esto se sabe, hay una tendencia a una cierta prudencia por parte de la banca, o se imprime una cierta prudencia en la banca. ¿Por qué? Porque no hay un prestamista de última instancia que te pueda rescatar ilimitadamente. Ahora mismo, si sucede esto, que también sucede, ¿cómo se salda esa diferencia negativa? Es decir, si un banco le tiene que dar a otro una cantidad de euros y no los tiene, ¿cómo se salda esto? Con un préstamo interbancario. El banco al que le tiene que dar euros le dice, oye, te doy un crédito a un día al 1% de rentabilidad o de interés. Y por tanto, el banco que está endeudado con otro banco difiere, retrasa el momento de su pago. Y lo está difiriendo, lo está retrasando continuamente. Me diréis, ¿y por qué el banco no es más inteligente y no le fuerza a caer en suspensión de pagos? Porque obviamente, más allá de ganar un 1%, lo que le interesa hoy al banco que puede forzar la suspensión de pagos de la competencia es que la competencia desaparezca. Bueno, aparte de que el negocio bancario es un negocio muy interrelacionado y no está claro que la quiebra de un banco beneficie realmente a otro, pero sobre todo porque hoy existe un prestamista de última instancia que se llama Banco Central. Con lo cual, si un banco en el sector privado no le extiende un crédito interbancario a otro, el banco que está falto de liquidez puede acudir al Banco Central y obtenerlo. Por tanto, es una estupidez por parte de la competencia no extender créditos a sus rivales porque no van a quebrar, no van a caer en suspensión de pagos y van a dejar de ganar el interés que el rival les pagaría a través del crédito interbancario. Bien. Con patrón oro, aunque el Banco Central quiera rescatar a los bancos extendiéndoles créditos, su margen para hacerlo es muy limitado, porque el propio Banco Central está sometido al patrón oro. Y si se pasa al Banco Central prestando a largo plazo, el propio Banco Central puede caer en suspensión de pagos. Hoy, obviamente, con moneda fiat es imposible, porque el Banco Central puede manufacturar moneda fiat. Lo que sucedería hoy sería que la moneda fiat se depreciaría, y eso a los gobernantes les puede molestar, les puede preocupar, y si les preocupa mucho, pueden intentar frenar las políticas expansivas del Banco Central. Pero obviamente una depreciación se puede vender mucho mejor que una suspensión de pagos. Incluso se puede vender que es positiva para la economía, al menos durante un tiempo. Bien, por tanto, el Banco Central hoy tiene una elasticidad, una capacidad de extender crédito al sistema bancario irresponsable mucho mayor que con patrón oro. Pero también aquellos bancos que asuman posiciones de alto riesgo con pasivos mantenidos por parte de acreedores de bajo riesgo, es decir, yo tengo un depósito a la vista o tengo un billete de banco, que es un pasivo a corto plazo en el que quiero mantener mis saldos de tesorería, etcétera, y el banco lo que hace es, con esa financiación que yo le estoy dando, comprar, pues no sé, acciones de Bankia antes de la quiebra. Pues bueno, cualquiera que analice el balance del banco se dará cuenta de aquí pasa algo raro, este banco puede no ser solvente y puede haber problemas. Me diréis, bueno, pero no todo el mundo está analizando pasivos bancarios, efectivamente, pero basta con que algunos los empiecen a analizar y la deuda de los bancos empiece a cotizar con descuento en los mercados secundarios para que todos nosotros nos empecemos a preocupar. ¿Bien? Si mi billete del Banco Santander pone que vale 100 euros y en los mercados secundarios se está vendiendo por 95 euros, algo raro hay. Sobre todo porque a mí, si solo me lo aceptan a 95 euros, yo lo que haré será ir al Banco Santander y decirle, oye,
dame las 100 onzas de oro que me debes porque tu billete solo lo puedo endosar por 95. Por tanto, me compensa más que me des las 100 onzas de oro, o las que sean, y pagar allí donde quiera pagar. Por tanto, los bancos que sistemáticamente hagan esto, como no pueden recibir refinanciación permanente del Banco Central contra sus activos de alto riesgo, lo que harán será ver cómo su coste de financiación se encarece. Para emitir deuda, aunque sean billetes o depósitos, les saldrá mucho más caro que antes. Y eso también constriñe esa capacidad de descalzar riesgos por parte del sistema bancario. Pero esto sería la visión negativa sobre los tipos de interés del patrón oro. ¿Por qué digo que el patrón oro permite que la banca regule adecuadamente su liquidez? Imaginemos que un banco dice: yo voy a ser prudente, yo voy a descontar simplemente lo que los estándares tradicionales de liquidez me dicen que tengo que descontar, que son pasivos comerciales a muy corto plazo, garantizados por bienes de consumo en alta demanda. Si os fijáis, esto es una teoría que está muy bien, pero existen márgenes de indeterminación de que es un bien de consumo en alta demanda, el corto plazo es suficientemente a corto plazo o no, etcétera. Con lo cual, al haber indeterminación, hay también margen de error. Y el banco tiene que saber si se está pasando, si no se está pasando, si está siendo demasiado imprudente dentro de unos estándares de prudencia o no, etcétera. Entonces, ¿cómo los bancos tradicionalmente sabían si se estaban pasando o no se estaban pasando? Pues aquellos bancos que veían reducir sus reservas de oro por debajo de aquel nivel que ellos creían a su vez prudente en función de la experiencia histórica, decían: bueno, yo aunque tenga un saldo de tesorería de 1000 onzas, nunca me han venido los clientes a pedir más de 300, por tanto 1000 ya es un colchón exagerado para desarrollar mi actividad dentro de estos estándares de prudencia. Pues bien, imaginad que el banco dice: yo quiero tener 1000 onzas porque históricamente he tenido 1000, y se pone a descontar activos a corto plazo, y resulta que en la cámara de compensación interbancaria, ya sea porque tiene retrasos en el pago, ya sea porque ha extendido descuentos a más plazo del que debía, etcétera, ve como en la cámara de compensación interbancaria, en lugar de tener, o sea, va perdiendo onzas de oro, y por tanto en reservas, en lugar de tener 1000, tiene 700 o tiene 600, y por tanto se traspasa la línea roja prudencial que él considera adecuada para mantener su negocio líquido. ¿Qué hará el banco? Subir el tipo de interés. El tipo de interés, en este caso, a corto plazo. Ya hemos visto que el tipo de interés a largo plazo, como no hay arbitraje de plazos, no queda desestabilizado por las expansiones de crédito del banco. Pero tampoco el tipo de interés a corto plazo permite financiar de manera encubierta proyectos que no deberían financiarse. ¿Por qué? Lo que hará el banco es, como digo, subir el tipo de interés a corto plazo con un doble propósito. Primero, limitar el crecimiento de su activo. Cuanto más alto sea el tipo de interés a corto plazo, menos peticiones de descuento, menos peticiones de crédito atenderá el banco. La gente dirá: bueno, pues ya me espero a cobrar antes de que me adelante el pago el banco, porque me está cobrando una mordida creciente en forma de tipos de interés. Y luego también se expandirá su pasivo, o las bases de su pasivo se volverán más sólidas. ¿Por qué? Porque si tú pagas un tipo de interés más alto por tus depósitos, la gente estará menos tentada a retirar el oro del banco. Incluso los propios bancos que tengan derecho a retirar el oro por la cámara de compensación interbancaria, si tú les ofreces un tipo de interés suficientemente atractivo, y como saben que estás en una situación, digamos, de semiliquidez, no estás absolutamente ilíquido, no estás abocado a la quiebra, probablemente encuentres otro refinanciador, etcétera, en esos casos te extenderían crédito y por tanto no verías caer tus reservas de oro. Por otro lado, aquellos bancos que, por el contrario, vean incrementar sus reservas de oro, imaginad, las 1000 onzas que se consideran prudentes, pues el banco ve cómo le empiezan a entrar cobros en forma de reservas de oro y se va a 1700 onzas de reservas. Y dice: ¿yo para qué quiero tantas reservas de oro si esto es estéril, es improductivo? ¿Qué hará el banco en ese caso? Lo que hará será bajar el tipo de interés, tanto del activo como del pasivo. En el caso del activo, ¿por qué? Porque al bajar el tipo de interés del activo, le entrarán más descuentos, la gente le pedirá más anticipos de pago porque prácticamente no les cobrará nada. Y en el pasivo estará remunerando menos a los depositantes, etcétera, a sus acreedores, con lo cual sus costes de financiación, incluso a corto plazo, se reducirán. Bien, por tanto, fijaos que el tipo de descuento
el juego entre el tipo de, bueno, el tipo de interés, mejor dicho, porque es la expresión que he utilizado aquí, el juego entre el tipo de interés y las reservas del banco le permiten al banco calcular o gestionar su liquidez y ver si se está excediendo en, digamos, cicatería crediticia o si se está sobrepasando en imprudencia crediticia. ¿Bien? Por tanto, las reservas de oro del banco actúan como una especie de línea de flotación para saber si debe bajar el tipo de interés, si debe subir el tipo de interés. En ausencia de reservas, le corresponde al Banco Central determinar si quiere que los bancos presten más o si quiere que los bancos presten menos. Hoy tenemos esa discrecionalidad en la política monetaria. Y eso es tremendamente problemático y de hecho incluso en el mainstream académico tenéis discusiones sobre cómo se ha de regular, en función de qué parámetros se ha de regular la oferta monetaria, se ha de regular la política monetaria del Banco Central. Algunos dicen, nos tenemos que fijar en el índice general de precios, que es un referente bastante desacreditado en esta última crisis, porque ya sabemos que puedes tener inflación de activos sin tener inflación de bienes de consumo, y eso te puede provocar a una excesiva, o te puede inducir una excesiva laxitud en la política crediticia del Banco Central. Pero otros te dicen que la M2 no crezca más de un 6% al año. ¿Y por qué la M2 y no la M3 o no la M1? ¿Y por qué un 6 y no un 3 o un 10? Y otros, como ahora la Reserva Federal, te dicen hay que ser laxos en la política monetaria mientras el paro esté por debajo del 6%, que ya me diréis qué tiene que ver el paro con la gestión de la política monetaria y de la liquidez del propio sistema bancario que debería supuestamente regular el Banco Central. ¿Bien? Por tanto, no hay claramente un proxy adecuado para gestionar hoy la política monetaria. Otros te dicen el PIB nominal, es decir, que el PIB nominal crezca todos los años un 4 o un 5%. Y si hay deflación se ha de expandir más para compensarla, si hay falta de crecimiento hay que inducir inflación para que el PIB nominal crezca, etc. ¿Pero por qué el PIB nominal? Y ya hemos visto que el PIB nominal, pues a lo mejor puede ser un proxy de la renta agregada y por tanto de los pagos que se efectúan en la economía o que se han de efectuar en la economía, pero de nuevo, bueno, pues el PIB tiene un cierto componente de arbitrariedad, como lo tiene también el IPC, y por tanto sigue siendo problemático incluso eso. Entonces, la moneda fiat con reglas discrecionales, o sea, es decir, con falta de reglas y con autonomía del banquero central, no puede sustituir al patrón oro como herramienta de gestión de la liquidez bancaria. Al final, el banquero central con política discrecional gestiona la liquidez como le da la gana y porque le da la gana. No hay un parámetro, digamos, objetivo, imparcial, que esté coordinado con el resto de la economía, que le permita a su vez coordinar la liquidez bancaria con la del resto de la economía. En principio, podríamos pensar que una moneda fiat sometida a reglas fijas, lo que quería Friedman, es decir, básicamente le damos a la imprenta, la encerramos en un cuarto y echamos la llave del océano para que nadie pueda entrar, podría desempeñar un papel similar. ¿Cuál es el problema de esto? Que obviamente, aparte de plantearnos si la calidad de la moneda fiat es igual a la del oro, pero eso es otro debate, una regla fija, una regla constitucional, por ejemplo, siempre puede ser rota. Las reglas pueden ser incumplidas y puede existir expectativa de que se incumplan. De hecho, por ejemplo, la ley de Peel, que a mí no me gusta nada, a otros les encanta, a mí no me gusta nada, creo que se cargó la banca libre, la escasa banca libre que había en Inglaterra, pero es otro debate. La ley de Peel era una regla muy rígida y se suspendió, cada crisis financiera se suspendía. ¿Por qué? Porque había presiones para suspenderla. Y de hecho las propias cláusulas constitucionales suelen incluir excepciones para, en estos casos, podemos suspender. E incluso el propio Milton Friedman te diría que tiene que haber excepciones. Por ejemplo, en una Gran Depresión, él te defendería que el Banco Central tiene que ser generoso a la hora de expandir la oferta monetaria para evitar el desplome del sistema de pagos. Por tanto, las reglas se pueden suspender y esa expectativa se puede incorporar a las expectativas, a las propias expectativas de los agentes. Y eso es lo que provoca lo que incluso en el mainstream se llama inconsistencia temporal del Banco Central. Es decir, que cuanto más se crea la gente la regla, más tentado estará el banquero central a incumplirla. Porque menos incorporado estará el incumplimiento en las expectativas de la gente. Y por tanto más fácil es romper la regla en beneficio propio. En cambio, si nadie se cree la regla,
pues ya todo el mundo espera que se vaya a romper, ya todo el mundo lo ha incorporado a sus expectativas, por tanto nadie tiene, por ejemplo, saldos de caja del Banco Central, etcétera, y romper la regla ya no sirve para nada. Entonces, la moneda fiat tiene una inconsistencia temporal casi insuperable. La literatura te dice, bueno, pues que sea un banco central independiente, etcétera, etcétera, pero ya hemos visto que incluso los bancos centrales independientes al final o son siervos del poder político o se coloca a gente al frente del Banco Central que sabemos que va a desarrollar una determinada política monetaria que coincide con la que quiere el político. Bien, por tanto, esa inconsistencia temporal es insalvable en la moneda fiat porque no se basa, digamos, en una regla natural, que es la limitación natural del oro, sino en una regla política, en un compromiso humano que asumimos y que se puede romper en cualquier momento. Aunque obviamente mejor que estén las reglas, mejor que se cumplan las reglas, todo eso es correcto, pero es un second best frente al patrón oro. Y por último tenemos los tipos de cambio. Se suele pensar, como decía, desde una teoría negativa del oro, que lo bueno del patrón oro es que impide que los países deprecien su divisa. Pero no solo impide que los países deprecien su divisa, lo que proporciona el patrón oro, y esta es la visión positiva del oro, es que permite unificar la unidad monetaria que se utiliza en todo el planeta. Con patrón oro, o entre aquellos países que utilicen el patrón oro, no hay diversas divisas, hay distintos nombres de llamar a una misma divisa. Por tanto, es verdad que no hay ni apreciaciones ni depreciaciones. Hoy con moneda fiat sí las hay. Aquellas monedas fiat nacionales, por ejemplo el euro, que vean reducir su demanda internacional se deprecian. Es decir, si la gente por lo que sea demanda menos divisa fiat, ya sea porque quiere hacer menos compras a esa área monetaria, ya sea porque el banquero central ha dicho me voy a cargar la divisa, no la mantengan en sus saldos de tesorería, véndanla. Por ejemplo, pues el Abenomics fue eso, Draghi en parte ha sido eso, pues consigues depreciar la divisa y eso provoca un proceso redistribuidor donde unos ganan y otros pierden. En principio ganan los exportadores, sobre todo si sus inputs no son importados, porque si no ahí hay una pérdida por un lado y una ganancia por otro. Si tú tienes inputs nacionales y venta al extranjero, estás comprando con tu divisa abaratada y estás vendiendo contra divisa fuerte, con lo cual puedes recomprar una mayor cantidad de tus unidades de divisa abaratada, que es la que te sirve para comprar dentro de tu país. Y pierden los importadores, que a la hora de comprar fuera del área monetaria arbitrariamente definida, tienen que pagar más. Básicamente, una depreciación es como cobrar subir el IVA a todos los que importan, es decir, un impuesto sobre el consumo a todos los que importan para darles una subvención a todos los que exportan. Es algo parecido a eso. Y luego también impide las apreciaciones de la divisa, que eso muchas veces los liberales no lo consideramos y también es importante que se lo digan, por ejemplo, los suizos. Aquellas monedas fiat que por lo que sea vean incrementar su demanda internacional se aprecian, y al apreciarse también hay un proceso redistribuidor de pérdidas y de ganancias. Pierden los exportadores porque pierden de mercados internacionales de manera arbitraria. Los mercados internacionales se deberían perder por perder la ventaja comparativa, es decir, porque te vuelves menos competitivo que otros, no porque el área monetaria arbitraria dentro de la que te ubicas haya sufrido un cambio monetario que no está vinculado contigo, sino con el resto de tus conciudadanos, que son conciudadanos monetarios, porque hay una ley que así arbitrariamente lo define. Por tanto, se arrojan pérdidas a los exportadores y ganancias a los importadores. Bien. Esto es lo que Hayek llamaba, por cierto, el nacionalismo monetario. Segregar la división internacional del trabajo en áreas monetarias, ligando a todos los que están dentro de esa área monetaria a un mismo destino, a un mismo premio o a un mismo castigo que está desligado de su comportamiento, y de su éxito o de su fracaso relativo. Por tanto, con patrón oro, las ganancias se concentran en aquellos productores que ven aumentar su demanda internacional, la demanda internacional de su producto. Y cuando hablo de demanda internacional, me refiero a la demanda nacional más la no nacional, porque al final con patrón oro un bien está en el mercado mundial, salvo bienes que sean propiamente locales, que no se puedan transferir, etc. Por tanto, los bienes están en el mercado mundial y su demanda no es la demanda española y la demanda francesa, es la demanda de todos. Entonces, aquellos productores que vean su demanda mundial aumentar, ganan más rentas, y aquellos que las vean disminuir, pierden, con independencia de lo que haga tu vecino. Con moneda fiat lo que haga tu vecino sí es importante. ¿Por qué? Porque si tu vecino fracasa, la moneda se podría depreciar, si es por ejemplo un player muy importante, y a ti te podría perjudicar sin ninguna razón de ser. Pero esa es la visión negativa del patrón oro. La visión positiva, que permite unificar la moneda mundial.
Con moneda fiat no existe un liquidador último de las deudas entre países. Si yo le compro a Estados Unidos y Estados Unidos compra a Europa, hay saldos entre Estados Unidos y Europa, pero que no se pueden liquidar en nada. ¿Por qué? Porque uno te debe en dólares y el otro te debe en euros. ¿Cómo compensas eso? De ninguna manera, porque no hay una divisa, una unidad de cuenta que sea común a todas ellas. Lo que hará será transferir dólares y transferir euros, y cambiarán esas monedas de saldos de caja, pero no se cancelarán entre sí. ¿Bien? Y de hecho, si es que existe alguna divisa internacional de reserva, que siempre tiende a haberla, porque al final los agentes dicen, yo estoy en el mercado internacional y necesito alguna divisa que me proporcione liquidez internacional. Pues lo que sucede es que aquel país que proporcione la divisa fiat internacional será el país que recibirá una financiación gratuita del resto del mundo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque será una divisa del Banco Central, por ejemplo de la Reserva Federal, todo el mundo tendrá dólares como moneda de reserva y por tanto la Reserva Federal estará recibiendo financiación del resto del mundo, lo que implica que la Reserva Federal puede comportarse más irresponsablemente que el resto de bancos centrales porque está siendo financiada como activo de reserva, sin pasarse, porque podría entonces dejar de ser activo de reserva, está siendo financiada por el resto de agentes, lo cual ya de por sí eso es problemático tanto para quien financia como para quien es financiado. Hombre, para quien es financiado en principio parece que sea un privilegio. Para los políticos, desde luego, lo agradecen, su población no tendría por qué hacerlo. Y quien financia, pues imaginad una sociedad que esté en guerra con Estados Unidos. Pues hombre, esto de estar financiando a tu rival no sería muy lógico. Lo preocupante, sin embargo, es que no existe una forma de dejar de ser acreedor de un banco central con moneda fiat. Si tú quieres tener saldos monetarios, tienen que ser los saldos monetarios que te proporcione un banco central. Por tanto, estás dentro del sistema de pagos o del sistema financiero de algún país. Y lo que escoges es aquel sistema financiero de aquel país que menos asco te dé. O que tenga o esté en una situación de menor burbuja internacional. Porque si no, todo el mundo entraría continuamente en Suiza. Pero Suiza, el franco suizo se está vendiendo a tal precio que te expones también a un riesgo, y es que todo lo que se haya apreciado ahora en el futuro se deprecie y te comas la pérdida. Entonces, el patrón oro es un mecanismo universal e imparcial de liquidación de deudas entre países al que todo banco central de cualquier país se somete. Es una moneda que unifica el dinero mundial y por tanto permite comprar y vender a crédito internacionalmente, liquidando entre áreas geográficas arbitrariamente definidas los saldos que existen entre sí. Por tanto, y para concluir, el patrón oro habilita a estabilizar los precios. Es decir, fijaos que lo que pondré en la parte izquierda es la visión positiva, es decir, a qué nos habilita, a qué nos permite, qué nos otorga o a qué nos capacita el patrón oro, y a la derecha, como consecuencia de esa capacitación, qué implicación tiene sobre restricciones o sobre limitaciones que introduce el patrón oro. Habilita a estabilizar los precios, lo que significa que impide inflaciones y deflaciones. Habilita a estabilizar los tipos de interés a largo plazo, de manera que impide el arbitraje de tipos de interés y desincentiva la contracción forzada de crédito. ¿Por qué? Porque al mantenerse el sistema bancario líquido es mucho más fácil extender créditos a corto plazo que si el sistema bancario está ilíquido. Y por último, estabiliza los tipos de cambio al proporcionar una unidad de cuenta mundial, y eso lo que hace es impedir las apreciaciones y las depreciaciones arbitrarias de una zona económica, insisto, arbitrariamente definida, cargándose en definitiva la división internacional del trabajo. Muchas gracias. Abrimos el turno de preguntas. ¿No crees que la visión que se da del dinero es una visión centralizada? Cuando antes, en el siglo XIX, existían un país, muchos dineros y muchas monedas compitiendo entre ellas. No, en el siglo XIX fue la época de mayor unidad monetaria mundial. Lo que sí que había es muchas formas distintas de llamar a ese oro en función de las deudas en oro dentro de cada país, cómo se denominaran. Tenías una deuda en oro que se llamaba dólares, tenías una deuda en oro que se llamaba francos, tenías una deuda en oro que se llamaba libras.
pero lo que el nombre lo que cambiaba, o donde cambiaba, era en el pasivo del sistema bancario y del Banco Central, que era pasivo convertible en oro. Sí, sí, pero sobre todo a finales del 19 hay una unificación, en parte políticamente inducida, es otro tema, ya es una unificación internacional del patrón oro y prácticamente la plata se desmonetiza, salvo en China y pocos más. Muchas monedas compitiendo entre sí. Sí, tenía... Una moneda, o sea, más que compitiendo, complementándose. Tenías el oro para grandes pagos, tenías la plata para pequeños pagos y tenías el cobre todavía para pagos más complementándose, pero esa idea de que tiene que haber un dinero en una nación o en un área, eso es no, claro, a partir de que surgen los bancos centrales. El dinero tiene vocación de universalidad, porque es un bien red que es tanto más valioso cuanto más usado sea. Lo que pasa que eso no quita que pueda haber segundos dineros como precaución. ¿Por qué? Pues porque poner todos tus huevos en la misma cesta de una misma red pues puede implicar un cierto riesgo en algunos casos. Gracias. Algo muy sencillo y rápido. No sé si has pensado en algún esquema de transición del sistema monetario. Sí, del actual, obviamente, al patrón oro. Sí, en 2 libros atrás, Una revolución liberal para España, el último capítulo es un capítulo de transiciones, como privatizar las pensiones públicas, etcétera, y también bosquejo, nada demasiado sistemático, pero bosquejo una transición al patrón oro. ¿Cómo creo que se podría hacer la transición al patrón oro? Pues sería costoso. Primero, tendrías que revertir la situación de liquidez de todo el sistema bancario privado. Es decir, deberías, por ejemplo, impedir que vuelvan a prestar a largo plazo si no tienen fuentes de financiación a largo plazo, y que conforme vayan venciendo los créditos a largo plazo, se amorticen las deudas a corto plazo, o simplemente se refinancien esas deudas, pero en forma de créditos a corto plazo. Y una vez ya tengas la liquidez del sistema bancario, que hoy no existe, y el sistema bancario depende esencialmente de que el Banco Central le pueda seguir extendiendo crédito artificialmente abaratado, ya podrías estabilizar la unidad de cuenta, y podrías decir, ¿cuánto oro hay en el Banco Central? X. ¿Cuántos pasivos tenemos? ¿Cuál es la ratio de conversión? Esta. Y tampoco, pese a que han estado vendiendo oro los bancos centrales, tampoco ha variado tanto. Al precio al que está el oro actualmente y con respecto a los pasivos del Banco Central, desechas las QE, que esa es otra cosa que hay que deshacer, pues básicamente tendrías una cobertura del 20% de los pasivos del Banco Central, que es la cobertura tradicional que tenían los bancos centrales durante el patrón oro. Históricamente del patrón oro se ha salido y se ha entrado. Entonces, no hay riesgo de que en una vuelta al patrón oro, ante cualquier contingencia, los gobiernos vuelvan a decidir salir del patrón oro y hacer... Sí, en parte el patrón oro también es una regla. Es una regla que conviene que no esté muy centralizada. Es decir, que sea una regla muy descentralizada de muchos bancos y a la que se comprometa mucha gente. ¿Eso qué significa? Pues que yo quitaría los bancos centrales públicos. Deberían ser bancos centrales privados, sin régimen de monopolio, es decir, bancos de bancos, simplemente, como nosotros tenemos bancos, pues que haya bancos de bancos, y que por tanto el gobierno no tenga un interés particular en romper la regla. Incluso si no hay gobierno, que la gente vigile que no se rompa la regla. Con moneda fiat, si no hay gobierno, no tengo muy claro cómo habría dinero. Con patrón oro sí. Con gobierno tengo más o menos claro cómo podría haber dinero sin patrón oro, la moneda fiat actual, pero no tengo muy claro cómo conseguimos que un poder tan monopolístico y tan concentrado y tan centralizado como el del Estado no se pueda aprovechar para romper la regla en determinados momentos. Es verdad que si tienes una ciudadanía muy vigilante, que trate de limitar el poder público, etcétera, se podría lograr, pero es que, por desgracia, muchas veces esa misma ciudadanía, al ver la unidad monetaria como una herramienta de socialización de pérdidas y ganancias, pues es muy conducente a permitir que sobre todo si están sobreponderados los deudores a los acreedores, es muy conducente a permitir que se quebranten las reglas. En cambio, descentralizadamente, el quebrantamiento de reglas, como que no hay tanta coalición de deudores para permitirla. Podría suceder, por supuesto, pero creo que es menos probable. Pero sí, históricamente es un problema que el patrón oro se pueda abandonar, y se ha abandonado en numerosas ocasiones. Lo que pasa que siempre que se ha abandonado históricamente ha sido con la idea de volver a él.
Es decir, era una suspensión transitoria que se puede prolongar mucho tiempo. En el año 1797, por ejemplo, el Banco de Inglaterra suspende pagos y lo anuncia una suspensión de pagos de un mes. Dice, no, tenemos un problema transitorio de liquidez, en un mes lo restablecemos. Bueno, suspendió la convertibilidad a 24 años. Esto es como los impuestos temporales que se convierten en permanentes. Pues. Pero bueno, había una vocación y públicamente se exigía el retorno. Con la Primera Guerra Mundial lo mismo. Se salió con la idea de volver durante los años 20. Lo significativo del periodo actual es que se ha salido sin ninguna intención de regresar, incluso tachando de locos a los que proponen una estabilización monetaria que conduzca a estos tres aprecios, tipos de interés y tipos de cambio que se puedan estabilizar naturalmente a través del patrón oro. Sí, volviendo a la pregunta anterior sobre la transición, ¿cómo verías la transición del sistema monetario actual al del patrón oro? Y en la parte que corresponde a los pasivos Banco Central versus reservas de oro, has dicho muy rápidamente, bueno, pues había que deshacer el QE que se ha estado haciendo en los... ¿Por qué no lo abordas un poco más? ¿Cómo verías que se podría hacer y qué riesgos ves en que se haga? No, bueno, riesgos... no, es decir, si se hace bien y a largo plazo tampoco debería haber muchos. Sobre todo si no dejas mucho tiempo abierta la incertidumbre de a qué precio vas a estabilizar y tal, porque si no sí que tienes especulaciones con respecto al precio del oro, etcétera. El QE, incluso los propios defensores dicen que se deshará, o eso dicen. ¿Cómo se deshará el QE? Pues conforme vayan vendiendo los créditos que han comprado, los cobros que recibirán para amortizar los créditos se compensarán con los pasivos emitidos, o más bien esos créditos se saldarán con los propios pasivos emitidos. Entonces, así desharás el QE. ¿Que es algo a muy largo plazo? Sí, pero es que yo en el libro planteo una transición al patrón oro en 40-50 años, no nada de en 2 tardes. Por tanto, me parece mucho más preocupante deshacer el descalce de plazos masivo de la banca, que estamos hablando de hipotecas a 40 años, etcétera, que el QE, que tiene un tamaño pues importante, pero relativamente menor frente al descalce de plazos bancarios. Por comentar algo, está todo muy bien, obviamente. Cuando habláis de que la banca hace un descalce de plazos brutales con hipotecas a 40 años, es una imagen incompleta. La banca no solo tiene los depósitos a la vista e hipotecas a 40 años. La banca da primero esas hipotecas a 40 años, pero luego saca cédulas hipotecarias o las recoloca como hizo los CDOs o todo eso. O sea que es difícil. A mí realmente me gustaría saber, más allá de nuestra teoría, cuánto descalce de plazos hace realmente la banca comercial. No, bueno, eso es mirarte un balance de un banco y lo ves. Es verdad que tiene... La banca española, en ese sentido, no ha sido la más imprudente del mundo porque ha colocado muchas cédulas hipotecarias. Aún así, las cédulas hipotecarias suelen ser a 10, 15 años. Son siempre de menos plazo. Sí, pero bueno, aún así está bastante calzado. Solo tienes, digamos, un riesgo de refinanciación, no muchos y continuamente, pero aún así, es decir, todo el activo es prácticamente activo a largo plazo, no tienen casi nada de activo a corto plazo, y en las fuentes de financiación tienes una parte que, bueno, ahora no tengo las cifras, pero como mucho será 1/3 de pasivos a largo plazo y el resto son pasivos a corto. Es decir, el fondo de maniobra es masivamente negativo. No es tan negativo como lo que podría parecer si decimos lo único que hace es captar depósitos y prestar a largo plazo, pero no se va la imagen mucho de eso. Y de hecho, si te vas a la banca comercial estadounidense, por ejemplo, pues tienes esencialmente eso. Si quieres reforzar otra cosa es el patrón oro. O sea, volvemos, solo hay dineros y sustitutos monetarios que son deuda. Con un patrón oro, al menos la deuda está definida en función de oro. Está definida. Con un dinero fiat, la deuda queda definida en función de otra deuda, la cual queda definida en función de ¿qué? De nada. De nada, o hay un problema ahí de autodefinición. Y la idea también es que el patrón oro te puedes salir, que no te gusta el sistema bancario y el sistema de pagos del banco, te sales. Sí, que no te fías, o sea, salirse. Eso decía que te puedes salir de tanto del sistema de pagos nacional como del propio sistema financiero, lo cual no está permitido con la moneda fiat. Esto lo suelo contar a mis alumnos y muchos se quedan un poco sorprendidos, pero es importante que visualicéis cómo la moneda fiat os encierra dentro de un mecanismo de financiación de deudores perversos. Imaginad que vosotros sois acreedores de un banco, es decir, de un banco comercial, que tenéis un depósito a la vista y que miráis el balance de ese banco y decís, uy, este banco está lleno de basura, es Caja Castilla-La Mancha, es Bankia, es lo que sea, me pueden pagar, imaginad que no hay rescates estatales, etcétera, me pueden pagar, por tanto, quiero dejar de financiar estos proyectos, porque al final
la soberanía del acreedor del banco, del ahorrador líquido, supuestamente líquido, es que puede interrumpir cuando quiera la financiación de aquellos proyectos que no le gusten. Y entonces lo que hace es, obviamente, es ir al banco y decir, quiero sacar mis euros. Y el banco te los da. ¿Qué pasa? Que el banco, a lo mejor después de dártelos, dice, pues yo voy a caer en suspensión de pagos. ¿Qué puede hacer el banco comercial al que le habéis retirado la liquidez? Puede ir al Banco Central y pedir una línea de crédito. ¿Y el Banco Central por qué le podrá dar una línea de crédito incluso sin generar inflación? Porque vosotros tendréis pasivos del Banco Central. Los billetes de euros son pasivos del Banco Central. Es decir, vosotros le habréis dejado de dar crédito al banco comercial, le habréis empezado a dar crédito al Banco Central, y con el crédito que le habéis dado al Banco Central, el Banco Central le podrá dar crédito al banco comercial al que vosotros no queríais financiar. Con lo cual el proyecto de inversión que os parecía tan ruinoso, tan detestable, tan antieconómico, seguirá siendo financiado en última instancia por vosotros y no os podréis escapar de ello. Entonces, ya que culpamos a la gente en general, que está muy bien, podría resaltar que los bancos no solo pierden reservas en la cámara de compensación, y de hecho, si son suficientemente cucos y como son pocos y están bien oligopolizados, pueden evitar perder reservas en la cámara de compensación con tal de pactar entre ellos o vigilarse entre ellos o conseguir que el Banco Central lo supervise. Y entonces el único mecanismo que queda es que la gente le retire la financiación, que los depositantes digan, yo saco mi oro de este banco, ya no me conformo con que otro banco se lleve el oro porque el mío ha expandido, sino... Entonces eso ya requiere conocimiento teórico monetario, financiero y estar un poco mínimamente atento. Sí, ese es yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene el capitalismo, si lo queréis. Por supuesto lo tiene elevado a la enésima potencia si encima le añades Banco Central, reguladores, etcétera. Pero que no hay un mecanismo automático que fuerce la liquidación de las malas deudas. Quizá el mecanismo más automático, como os decía, es la Cámara de Compensación Interbancaria, porque son gestores profesionales de las deudas que están neteándose, están liquidándose cada día y por tanto cada día te sale quién te debe y quién no te debe. Pero el problema ahí ¿cuál es? Que si todos los bancos sobreexpanden el crédito, es decir, si todos los bancos se están comportando imprudentemente, el saldo neto en la Cámara de Compensación Interbancaria puede ser cero. Básicamente, vosotros inundáis de billetes el mercado, o sea, vosotros sois un banco, inundáis de billetes el mercado. Otro banco inunda de billetes el mercado. Llegan todos a la Cámara de Compensación y unos se compensan con otros, con lo cual nadie le debe a nadie. No porque ninguno se haya comportado imprudentemente, sino porque todos lo han hecho. Y ahí, efectivamente, como decía Paco, la última garantía del sistema de que esta gente no se salga con la suya es que la gente diga retiro el dinero del banco. Por eso, yo creo que los pánicos bancarios, incluso si los convertimos en pánicos aleatorios, es decir, pánicos irracionales, pánicos que no tienen ninguna aparente función ni ninguna aparente utilidad, en verdad son útiles. Y no hay que combatirlos y no hay que frenarlos, porque le estás diciendo al banquero, aunque usted sea la persona más diligente del mundo, se puede enfrentar a un pánico bancario en cualquier momento. Por tanto, tenga cuidado y manténgase líquido para ser capaz de aplacar ese pánico bancario. Es decir, de que cuando le llegue la gente a pedirle el oro, lo tenga disponible y le pueda pagar para tranquilizarla. Y si no lo tiene, atiéndase a las consecuencias de haberse comportado de manera imprudente. Sí, has presentado o argumentado muy bien que la vuelta al patrón oro pues tiene estos beneficios, incluso has hablado de un plan de transición. Yo quería saber si esta solución realmente es realista, o sea, se puede volver, y desde tu punto de vista, ¿quién debería fomentar esta vuelta al patrón oro? No, hombre, realista si se quiere hacer se puede, no hay ninguna imposibilidad técnica para hacerlo. ¿Que es complicado? Sí, pero es que también mantenerte en el sistema fiat actual tampoco es que sea un desayuno gratuito, tiene costes muy importantes en forma de burbujas continuadas, de ciclos de sobreendeudamiento que no puedes liquidar anticipadamente, de luchas monetarias internacionales que provocan que unos países se arruinen cuando otros intentan recuperarse sin reajustarse, etcétera. Entonces, todo eso también es nocivo. ¿Quién debería hacerlo? Pues sí, esa es una pregunta muy interesante. Muchas veces tenemos la idea de que al patrón oro se debe volver, pues bueno, que España diga, yo vuelvo al patrón oro, pero la cuestión es, ¿a España de qué le sirve volver por su cuenta al patrón oro? Esto debería hacerlo una conferencia internacional de países, es decir, que varios países se pongan de acuerdo para estabilizar sus divisas con respecto al oro.
no tienen por qué ser todos los países del mundo, basta con que sean aquellos con los que mantienes un flujo comercial más continuado o más amplio. Por ejemplo, yo creo que Europa y Estados Unidos ya serían suficientemente autónomos para, si quisieran entre los dos volver al patrón oro, poder hacerlo, porque además se sumarían una gran cantidad de países si lo hicieran, etcétera. Tendrían un efecto arrastre. Probablemente China con sus satélites comerciales también podría, China, Rusia y algunos otros países, se podría sumar a Alemania por su cuenta. Es decir, que sí que puedes crear zonas monetarias dentro de la cual todo esto esté estabilizado. Cuanto más amplia, pues obviamente mejor. Lo que no tiene mucho sentido es hacerlo individualmente, porque entonces estás ligando la apreciación y la depreciación de la divisa a la especulación que haya con respecto al oro. Aparte del problema de apoyo político y popular, esto no tiene ningún apoyo académico en primera aproximación. Ninguno quiere decir que solo lo apoyamos nosotros. Digamos, la teoría de la liquidez. Incluso la otra escuela liberal, la de Chicago, entienden tan mal esto que creen que la misión de los bancos, o sea, lo que define a un banco es que haga descalce de plazos. Si no hace descalce de plazos, no es un banco, o no está como cumpliendo con su deber, no está optimizando. Entonces, ves, el despiste total que tienen en teoría monetaria, cuando creen que saben un montón y se llaman a sí mismos escuela monetarista, es brutal. Entonces, jamás van a aceptar volver al oro hasta que entiendan todo esto. Sí, el problema es que yo creo que la academia en general entiende bastante mal para qué sirve el patrón oro. Es decir, cuando ves las críticas que se le hacen, hay algunas que están bien, que son interesantes y que pueden ser problemas del patrón oro, pero hay otras que no llego a entender cómo las hacen. Bueno, entiendo que no las hagan porque no lo entienden, pero me sorprende, la verdad. Incluso cuando se dice, no, gente que intenta ser un poco más abierta en la academia y decir, bueno, no estaba del todo mal el patrón oro porque te permitía esa regla monetaria para que no haya inflación, te la proporcionaba, pero hoy hay otras mejores. Dices, ya, pero es que no es eso, o no es especialmente eso, no es sobre todo eso. De hecho, por eso os doy hoy esta conferencia, porque es Vox Populi que el patrón oro sirve para que no haya inflación. Y bueno, puede ser, pero no es eso lo central, ni lo capital, ni lo más importante, con muchísima diferencia. De hecho, si tú la inflación la anticipas y tal, tampoco tiene por qué ser tan negativa. Pero los otros mecanismos que sí son muy nocivos, no los puede proporcionar fuera. De hecho, por ejemplo, dentro de gente que no sea austríaca y que, sin defender el patrón oro, porque no lo defiende, pero creo que entiende para qué servía, es Perry Merling. Pues él entiende cómo funciona el sistema financiero bastante bien y sí que entiende el papel que jugaba el oro, y te lo criticará con argumentos a lo mejor no buenos, pero más o menos ligados a la función auténtica del oro, y te dirá, bueno, esto lo podemos hacer de otra manera, con tratados, con regulaciones, etcétera. Pero es que para eso tienes que llegar a entender cómo funciona el sistema financiero tal como lo entiende este señor, que no viene de la tradición austríaca, ni mucho menos, ni de la tradición de la... Bueno, de la tradición de la liquidez tengo dudas, porque él sí que ha leído los mismos autores que han leído los de la tradición de la liquidez. Otra cosa es que luego la fusione con los post-keynesianos, pero sí que viene de ahí. Y al entenderlo dices, bueno, es que claro, hace falta un liquidador último de deuda, o tiene sentido que lo haya, tiene que haber, o tiene sentido que lo haya, una unidad de cuenta internacional, tiene sentido que haya que ese liquidador último de deuda esté en cierta medida ligado a la evolución de la economía real, a la oferta y a la demanda de ese bien, etcétera. El liquidador último de deuda no puede ser una deuda, porque entonces no hay un liquidador último de deuda, etcétera. Merling utiliza una palabra que es disciplina. O sea, cuando define el sistema monetario crediticio debe tener dos partes. Una rígida disciplina y otra más flexible, más adaptable, que es la crediticia. Sí. Entonces, el oro es lo que obliga a disciplina. Hoy en el blog Alt-M, que antes era Free Banking, George Selgin, no he tenido tiempo de leérmelo, escribió una entrada sobre los 10 mitos contra el patrón oro. Ajá. Y el primero es otra crítica que hacen los de Chicago, es el patrón oro es fijación de precios. ¿Cómo puede ser liberal y pretender fijar el precio del oro? Entonces, espero que ya sepáis la respuesta. Eso no es un precio, eso es una definición. Cuando dices que el dólar son las onzas que sean de oro, eso no es un precio, es una definición para que luego se pueda cumplir un contrato. Bueno, es que ahí el problema es que ellos toman como que el dinero es el dólar en lugar del oro. Entonces, claro, si el dinero es el dólar, estás fijando el precio del oro, pero si el dinero es el oro, no estás fijando ningún precio, estás definiendo el dólar en función del oro. De hecho, si tuviera aquí citas, hubo un debate a principios del siglo XIX en Inglaterra entre bulionistas y antibulionistas, y los bulionistas decían, los antibulionistas decían, el dinero del reino es la libra, y el oro pues es algo que ha estado ligado a la libra pero sin ningún motivo. Y los bulionistas decían, no, el dinero del reino es el oro,
Y una libra se define según las onzas de oro que hayamos puesto en la ley que tiene una libra, y punto. Entonces, eso que en ese momento se entendía muy bien, hoy por desgracia, quizá por haber convertido al dinero como algo absolutamente estatal y objeto de planificación y de emisión estatal, pues claro, ¿qué es dinero? Lo que emite el Estado. Y como el Estado emite dinero, hemos de definir el oro en función de lo que emite el Estado, que no está definido en sí mismo, porque ¿qué es un dólar? O sea, una onza de oro sabemos qué es. Sabemos los gramos que tiene una onza de oro, tiene una entidad material. ¿Qué es un dólar? Pues es algo que tiene un cierto poder adquisitivo, aceptado socialmente, pero no está muy claramente definido. Un dólar es un dólar, básicamente. Si no las hay, si no hay nadie muy imperioso con ganas de preguntar, lo podemos dejar aquí. Muchas gracias a todos y nos vemos esta tarde.